este modo ingresamos en este bloque tan singular, la vida espiritual más allá de la muerte. Así lo he titulado a este bloque, ya que me interesa tanto marcar en este tiempo pascual que Dios nos regala a partir de hoy, litúrgicamente hablando, es decir, en un contexto de alabanza, de espiritualidad. Y entiendo que es muy oportuno traer a colación aquellas palabras que San Juan de la Cruz, un místico ciertamente del siglo XVI, en esa canción 36, donde él escribe al amado del alma, a Jesús, al Señor, él llega a escribir expresando su espiritualidad y su deseo de Dios, ciertamente que es un deseo místico, estas palabras que dicen: gocémonos, amado, y vamos a ver en tu hermosura. Muchos han comentado, ciertamente maestros de espiritualidad han comentado este canto, sobre todo estas palabras que ya indican el destino final de una persona, la vida espiritual más allá de la muerte. Y uno de los comentaristas espirituales muy destacados en la vida moderna ha sido Thomas Merton, que es un hombre místico, ciertamente, y en un libro que se llama Ascenso a la Verdad, que yo he estudiado en la especialidad, él dice que estas últimas canciones de San Juan de la Cruz constituyen el himno más perfecto que se haya escrito en alabanza de esa teología, de esa posibilidad de conocer a Dios por una experiencia, lo explico en mis palabras, más profunda. Cuando digo esa teología, ¿no? Theos, logos, quiere decir logos, el estudio, el saber, la ciencia, la disciplina que versa sobre Theos, sobre Dios. Es decir, que cuando decimos en la boca de Thomas Merton que constituyen el himno más perfecto que se haya escrito en alabanza de esa teología, yo también estoy de acuerdo, totalmente. Es la contemplación de Dios. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura. San Juan de la Cruz es un hombre que en algún momento dentro de su pedagogía habla de dos términos, así digamos, dos términos que son técnicos si se quiere, pero que para sistematizar la teología nos ha ayudado mucho a entender muchas cosas. Él en algún momento habla de la teoría physique y la teoría theologique. Teoría quiere decir visión, traducido del griego. Visión es la palabra que más se asemeja a lo que nosotros comúnmente llamamos la contemplación. Physique es de lo creado por Dios, y la teoría theologique significa la visión o la contemplación del mismo Dios. En palabras simples, uno comienza por contemplar la creación. No sé, se me ocurre, uno mira al cielo y dice: qué día hermoso hoy, qué cielo diáfano. Miramos las estrellas a la noche, los astros. Cuando vamos alguna vez en la vida o varias al mar, contemplamos en el mar, en el río, esa cantidad de agua, ¿no? Todo lo que vive ese mundo del marino. Uno ve las montañas y se queda como admirado. Siempre hablamos de cosas, cuanto más cuando vamos a lo que es la perfección de un ser humano, el cuerpo, ¿no? Así como el alma y el psiquismo de un ser humano, cómo funcionamos gracias al cerebro. En fin, uno se va posando la mirada en distintas cosas que nos hablan de lo creado, de esa teoría physique, o sea, la persona que pasa desapercibido frente a tanto que se impone de parte de Dios, que es lo que en términos teológicos se conoce como la kabot de Dios en hebreo. La kabot es la gloria de Dios. La gloria de Dios es su majestad, su riqueza, su sabiduría, todo eso que
se impone frente a nuestra vista. Deriva de la raíz hebrea kavat. Kavat quiere decir aquello que se impone. Entonces la kavod de Dios es la gloria de Dios que se impone y nos depone a los creyentes. Las personas que todavía no tienen un cierto grado de unión con Dios, porque no lo han encontrado o porque están muy distraídas en cosas del mundo, se pierden esa capacidad fascinante que tiene el hombre, que es admirar, asombrarse, en términos teológicos, contemplar. ¿Cómo se nos puede pasar de alto un día, no es cierto? Que el día esté hermoso como el día que hemos tenido hoy, una temperatura tan agradable en Buenos Aires, me refiero, ya que nos escuchan en otros países y en otras ciudades del país. Pero hemos disfrutado de este clima, de este cielo diáfano, y quién no en cualquier país, también de la lluvia que es necesaria para nuestras tierras. Es decir, llega un momento en que cuando uno quiere abrir los ojos frente al mundo, las cosas de Dios se imponen ante nuestra mirada, y nosotros, frente a lo que se impone de Dios, nos quedamos depuestos frente a esa inmensidad. Por eso uno de las cosas de Dios que contempla como criatura, como creación de Dios, uno luego pasa al mismo Dios, porque las cosas creadas por Dios llevan al mismo Dios. Así como en el orden humano, Jesucristo nos ha enseñado que por los frutos se conoce el árbol, refiriéndose a las personas, uno los va a conocer por su modo de actuar, ¿no es cierto? Del mismo modo, en otro orden, se reconoce la creación siempre y cuando uno se ponga en contacto y se deje imponer por este impacto choqueante de la creación de Dios. Para mí es muy importante en este tema, que lo he llamado la vida espiritual más allá de la muerte, partir desde lo que llamamos lo protológico. Lo protológico es aquello desde lo cual admiramos la creación, partir de la creación, porque nosotros fuimos creados. Dios es nuestro creador, es nuestro dueño y es nuestro Señor. Las tres cosas: creador, es dueño y es Señor. Acá estamos en la perspectiva creacional, el creador y la criatura. Porque ¿cómo vamos a entender la vida espiritual más allá de la muerte si en verdad no prestamos atención a que el primer acto maravilloso de Dios es habernos creado a su imagen y semejanza? Tenemos que marcar estos dos polos. Tal como lo dice el Génesis 1:26, hemos sido creados a su imagen y semejanza. Como dice el Salmo 8, que es el hombre para que así lo cuides y tanto te acuerdes de él. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Le has puesto el mundo bajo su manto, bajo su mando, bajo sus pies. Puede dominar las bestias del campo. Así es. El aspecto creacional es fundamental para que desde ese polo podamos nosotros acceder a la eternidad. Esto lo he dado vuelta de una y otra manera para que toda la gente que me está escuchando por las dos radios y por internet hoy tome mucha conciencia de lo que significa la Pascua. Nunca terminaríamos de captar, entiendo en profundidad, la experiencia mística, la cual podríamos llamar, como lo hizo en algún momento, lo aprendí de Ansel Stolz. Es una experiencia mística transpsicológica, porque va más allá de el nivel de razonamiento. La experiencia espiritual de una persona supera las barreras que la razón a veces pone, ¿no es cierto? Como sostiene Pascal, hay verdades que solamente son reconocidas por el corazón y no por la razón en sí misma. Es así. Por eso hacemos una diferencia en la teología entre lo racional y lo razonable. Lo racional es aquello a lo cual tenemos acceso por la razón misma, y lo razonable es aquello que comprendemos desde nuestra adhesión interior por fe.
Esto es lo que se llama convicción. La convicción permite ir más allá, elevarnos más alto, llegar a tener esta experiencia de Dios que es transpsicológica. Ahora, claro, nos engañaríamos lastimosamente si pensáramos que el desarrollo de la gracia terminara en lo que los teólogos espirituales han llamado la unión transformante. O sea, la gracia de Dios, alguna vez lo expliqué, es esa alianza que Dios, por iniciativa suya, como lo dicen los primeros textos bíblicos, ha querido establecer Él la alianza. O sea, uno no se acerca a Dios porque se le ocurre. Hay una diferencia entre la palabra ocurrencia e inspiración. La ocurrencia siempre es algo que nace, se gesta dentro del psiquismo humano. En cambio, la inspiración es aquello que es gestado por Dios en el psiquismo humano y allí se va desarrollando. Por eso digo, no es una ocurrencia, sino que la alianza que Dios establece, como dice la Biblia, yo establezco mi berit, mi alianza con ustedes. Es una propuesta de Dios alianzarse. Y nosotros vamos dando el sí, a medida que vamos teniendo experiencia de Dios, a medida que vamos formándonos, uno va conociendo más a Dios. Ciertamente este medio, que es la formación, al cual me dedico desde hace tantos años, es un canal directo para acceder a Dios. Pero digo, la alianza, ese estado de gracia que Dios permanentemente va desarrollando en nosotros, no termina solo en esa unión transformante, sino que la gracia lleva a una persona a seguir experimentando a Dios en la eternidad. Esto quiere decir que la gracia de Dios no conoce un ocaso. Muchos de mis oyentes son oyentes de muchos años, debido al trabajo que tengo en 14 radios hasta este momento. Y la gente me ha escuchado analizar la gracia de Dios desde distintas perspectivas, desde distintos autores, tanto antiguos, medievales, modernos, contemporáneos. Pero hay una definición que siempre repito porque cuando uno la escucha parece como algo muy fuerte y cuando uno, en este caso, cuando se las analizo, ustedes la entienden bien y con claridad. La gracia de Dios teológicamente la sintetizo como inhabitación trinitaria con carácter hipostático en el creyente o en los creyentes como comunidad. El término inhabitación, como lo expresa la palabra inhabitare, en realidad abarca dos movimientos, habere y haberi en latín. Habere significa yo habito y haberi es la voz pasiva. Es decir, yo soy habitado por Dios. Uno tiene que tratar de entender esto. Yo habito quiere decir que uno toma la decisión de salir al encuentro de Dios, de abrazar la fe con todo su contenido sustancial, no una fe accidental, o sea, el Dios que cuando lo necesito le pido, ¿me ayudás? Eso está bien para el principio, porque de algún modo todas las personas que no han tenido acceso a ser educados en la fe van usando a Dios un poco, hasta que uno abre los ojos y dice, momento, ¿qué sería de mi existencia si Dios no es quien es? Mi vida, ¿qué sentido tiene hacia adelante? Los esfuerzos de la vida, trabajar, estudiar, confrontar los desafíos, ¿qué sentido tiene mi vida acá, en la tierra? Es decir, se empiezan a abrir los ojos, se da aquello que se canta en un himno muy primitivo que San Pablo lo va a introducir en su teología, y sobre todo el autor de la carta a los Efesios, esa carta pertenece al cuerpo de San Pablo, y más allá de la autoría, el autor de esta carta dice, levántate tú que duermes, ¿no? Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos que Cristo te iluminará la vida. Ahí está lo pascual, la luz pascual. Cristo transforma interiormente. Entonces, uno tiene que entender que
hay algo que Dios ha respetado durante toda la historia bíblica, como lo vemos desde Abraham, 1850 años antes de Cristo, hasta Cristo. Y me refiero a que Dios nunca avasalló la libertad de las personas. Por eso ese yo habito es muy importante, tomar la decisión de vivir en comunión con Dios. Y el otro término latino de la teología, haberi, significa yo soy habitado por Dios. ¿Qué quiere decir? Que la gracia no es una decisión de Dios, sino que es una iniciativa divina, ante todo, y luego es una respuesta humana. Si no se complementan la unión de estas dos libertades, la de Dios que viene y nos propone agraciarnos, o sea, habitar en nosotros, pero nosotros tenemos que decirle que sí. Por eso la aceptación es muy importante. Lo puedo resumir figurativamente en el orden bíblico con aquello que dice el Apocalipsis 2:20. Si mal no recuerdo, estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. O sea, Él llama, pero no tira la puerta abajo. Si me abrís, entraré en tu casa. O sea, haremos comunión, haremos alianza. Ahí está. Ese es el término inhabitación. Trinitaria, ¿por qué? Porque Dios trino viene a habitar en nuestro corazón. El Padre que nos viene a amar. Jesús nos viene a redimir, o sea, a liberarnos del pecado. Y el Padre nos ama enviándonos a Jesús a la tierra. Y el Espíritu Santo lo que hace es santificar, o sea, ayudar a que uno se complete en Dios toda la vida y podamos realmente ser plenos como el Padre Celestial, como lo sugiere Mateo en 5:48. Entonces ahí vemos los dos términos explicados, la inhabitación trinitaria, y ahora con carácter hipostático quiero significar lo siguiente. La palabra hipóstasis vamos a traducirla hoy como unión, como fusión. Dios se fusiona. En el bautismo viene y no se mueve más. Por eso uno siempre está con posibilidades, una vez que está bautizado, de recibir la presencia viva en todo momento, aunque uno haya desordenado actitudinalmente el plan de Dios. Dios no rechaza a nadie. Justamente Dios viene a darnos su amor, su perdón, su paz. No he venido a condenar a nadie, sino que viene a salvar al mundo. Todo tipo de personaje, podemos recordar varios, no sé, un Zaqueo, la samaritana, la mujer adúltera. Basta que uno quiera, Dios viene y hace recuperar esa gracia. Por eso es tan importante asumir este compromiso bautismal. Ahora, esa gracia, o sea, esa presencia viva de Dios que nos va alentando, nos va instruyendo, nos va fortaleciendo, va conociendo también un proceso. Ese proceso es lo que se llama la unión transformante. Y por eso mismo yo quise traer hoy justamente algo que me parece importante, y es este texto de Thomas Merton en relación a cómo es esa unión transformante que Dios genera en la vida de cada uno de nosotros. Él dice así, en este texto que hoy les traigo, dice: aquí no todo es tiniebla, ya ha llegado la aurora y el inicio de la luz ha penetrado las puras profundidades del alma transformada en luz. El alma se encuentra en la ribera de otro Jordán, el traslúcido río calmo de la muerte, y mira a través del río y ve la clara luz sobre las montañas de la verdadera tierra prometida. El limpio aroma de los bosques, lleno de bálsamo y fragancia, comienza a embargar las profundidades de su ser. Está el alma a orillas del río, y el suave viento maravilloso del nuevo mundo juguetea en sus mejillas, en sus párpados y en sus cabellos. Y entonces conoce que el país que una vez tomó por tierra de Canaán, la pobre tierra mísera de la interior contemplación, no era más que un desierto de secos peñascos
al cual había huido con grandes esfuerzos, evadiéndose de la vana sabiduría de Egipto. Aquí captamos cómo Dios no es solo lo que llamamos en teología la causa eficiente, y explico a mi público. En teología se habla de la palabra causa, y hay muchas causas. La causa eficiente significa que el autor de todo es Dios. Él es causa eficiente. Me voy a detener nada más que en este término, porque otros llevaría mucho tiempo de explicar, pero para entender esto que estoy diciendo, es que captamos cómo Dios no es solo la causa eficiente de la gracia, o sea, el provocador sería, en palabras sencillas, sino su causa cuasi formal, y que toda experiencia mística trasciende lo meramente psicológico, porque no es sino la unión directa de Dios Trino con todo nuestro ser y sobre todo en nuestro nous, en eso que es lo que llamamos el espíritu, o sea, es aquello que en palabras sencillas quiere decir la capacidad de trascendencia. A eso llamamos nous en teología espiritual. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hago? La propuesta es que todos tenemos que tomar conciencia, desde la creación de Dios, como el Salmo 138 nos lo dice, hemos sido tejidos desde el vientre de nuestras madres. Como Dios, desde el acto creacional, nos dio una libertad embrionaria y en la vida acaecen desórdenes biológicos, como vemos que son las enfermedades, psicobiológicos diríamos hoy, sí, porque muchas enfermedades del cuerpo empezaron por la psiquis. Hay desórdenes en el orden espiritual también de la persona, o sea, la libertad no siempre nos favorece. Muchas veces hay errores, hay desórdenes, y esto lo tenemos que ver como algo que ya no pertenece al manejo de Dios en nuestras vidas diariamente. La libertad embrionaria hay que rescatarla. Nosotros tenemos que coparticipar en el plan de Dios. Es absolutamente necesario para encontrarle un sentido mayor a esta vida y para que en la eternidad podamos maravillosamente gozar y seguir creciendo en esa unión transformante frente a la presencia de Dios. Por eso, en el fondo, decía, del ser de cada uno de nosotros, lo que se llama en teología el appendix o apex mentis, o sea, el fondo del alma, el ápice, la cima del espíritu, el nous de la inteligencia, podríamos decir, siempre arde la llama de amor viva que es el Espíritu Santo. Como decía San Juan de la Cruz, oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma su más profundo centro. La llama de amor es la de Dios. Dios es una llama encendida constantemente, figurativamente hablando. Quiero aclarar a muchos oyentes que seguramente hoy es la primera vez que oyen hablar de un San Juan de la Cruz. Él utiliza símbolos, como todos los místicos, entienden que los símbolos acercan a Dios, porque tienen dos funciones, todo símbolo. Una función que se llama trasnoética y otra función que se llama afectiva. La función trasnoética consiste en llevar más allá del nous, a que la fe de uno alcance grados de comunión con Dios poderosos a través de un símbolo, como el que voy a enseñar ahora de San Juan de la Cruz, varios que lo utilizan en relación a la llama. Y la función afectiva es la capacidad interior, emocional y sentimental que una persona en clave teológica puede desarrollar. Esto es, que una persona, desde sus sentimientos y emociones, puede impregnarse del amor de Dios y a través de un símbolo amarlo con locura a Dios. Él habla de la llama, cuando dice, oh llama de amor viva que tiernamente hieres
de mi alma su más profundo centro. Y lo dejo en un momento en que estaba aprisionado, antes de escaparse de una torre, o sea, un momento de un vacío interior muy fuerte. A su vez, escribió lo más grandioso en esos momentos de tanta pena que pasó San Juan de la Cruz. Pero él, para llegar a la llama, comienza por decir que el alma es como un leño. Al decir como un, estoy hablando análogamente, o sea, con semejanzas. El leño luego se quema y se torna brasa. La brasa se torna en fuego y el fuego se torna en llamas. Ese es el desarrollo del alma. El alma comienza por ser un leño, una madera, ¿no es cierto?, que nos dejamos quemar por Dios cuando ya salimos al encuentro de Dios, cuando fehacientemente le demostramos, ya no mostramos, sino que le demostramos a Dios que tenemos anhelo viviente de Él. Queremos orar, queremos conocerlo, nos comprometemos con disciplina de vida a escuchar un programa, por ejemplo el nuestro, que nos llena de Dios, es nuestra cita con Dios. Nos comprometemos a una oración más fecunda, nos abrimos más, renunciamos más al ego, nos hacemos más solidarios, más serviciales. El alma adquiere un compromiso, ya empieza a dejarse quemar, ese leño es brasa, hasta que después empieza a producir frutos. Esos frutos son las virtudes, esas actitudes que ya se están, ennobleciendo en la presencia de Dios y que hasta la gente que nos rodea le llama la atención. Qué buena que es esta persona, qué solidaria, qué servicial, qué gesto que tuvo, cómo se acordó de tal cosa, uy, mirá lo que preparó para mí. Esto ya es el fuego, y las llamas es cuando una persona irradia santidad. Me parece que no es incomprensible auditivamente todo lo que estoy enseñando, ¿verdad? Y que a ustedes seguramente les va esto a iluminar y esclarecer este panorama, porque entiendo que cuando uno se inmiscuye y profundiza la vida espiritual con un complemento, con basamento teológico, no al modo de uno que puede caer solo en delirios, y eso ya sería espiritualismo. Me siento obligado a decir esto. No rechacemos la formación, porque la formación no es la intelectuación que uno hace o intelectualización que uno hace, sino que la experiencia espiritual siempre hay que hacerla de la mano de gente que sabe, de personas preparadas en la fe. En esto es fundamental, si no uno se puede perder y manejarse con incluso lucubraciones que hace la fantasía de la mente. Por eso intento que esto quede bien claro para todos nosotros. Son muchos los temas que la teología espiritual ciertamente trata, pero este tema de la inmortalidad del alma, de la purificación interior, para llegar a la vida espiritual más allá de la muerte, hoy, en un día pascual, es imprescindible. El alma tiene que disponerse para lo que San Nilo de Ancira, un padre de la espiritualidad, llamó el epéctasis. Epéctasis es una palabra que significa, traducida del griego, huida o el éxodo. O sea, eso donde uno sale de sí para buscar a Dios, ese es el epéctasis. Y así sí va a empezar a recibir esa presencia con destellos de la gracia que ciertamente se van a hacer vida en uno. Y esa vida se traduce bajo las palabras que uno puede decir: qué paz que tengo. Si me siento con bienestar, recuerdo a todos los oyentes que el bienestar es la templanza en el ánimo. O hay gente que dice: qué linda Pascua que estoy pasando. Cuánto más estoy acercado a Dios. O ya me tomo las cosas de otra forma. Estoy viendo la vida con mayor madurez. Ya no me hago problema de todo, ni por todos.
Ya no me preocupan qué dirán, qué pensarán. Ya no me interesa satisfacer a todos, a ver si le gusta, no le gusta, si está de acuerdo o no. Ya voy conformando el yo de la personalidad. Quiere decir que cada uno, si entró en esto, ya entró en la propia entidad. Es muy importante constitutivamente estar bien solidificados. Justamente hay un texto con el cual quiero cerrar este bloque en mi enseñanza, para hablar de cómo nos estamos preparando y generalizar un nivel de conciencia en los oyentes de mi programa que les permita realmente tener una mirada escatológica, o sea, una vida espiritual más allá de la muerte, y saber que todo lo que vamos haciendo en este proceso de transformación interior, que son los cambios que uno hace, todo esto desemboca en la continuidad de la unión transformante, en la presencia viva de Dios. He traído también a Michael Schmaus, que lo he estudiado mucho en mi especialidad, porque tiene un texto muy hermoso a mi criterio, que es como para, digamos así, ennoblecer este día pascual. Los cristianos nos merecemos nivel, calidad, consistencia, y yo pensé, para mis oyentes, de los cuales hay gente que hace años que me siguen, otros harán hace un solo programa, no importa, pero están bien en el programa. Creo que es un modo de dignificarlos, traerles el mejor nivel que les puedo dar. Michael Schmaus dice: la inclusión del individuo y de todos los individuos en Cristo bajo el vínculo del Espíritu en la parusía, o sea, el día del juicio final, la resurrección de todos los muertos, es tan íntima que se puede hablar de un único hombre. El Cristo glorificado será el Cristo total, por primera vez completado enteramente, ya que la comunidad estará definitivamente terminada, que es el proyecto de Dios en Cristo y que Cristo lo realiza en función de esta escatología, les acoto. Y él continúa diciendo que la visión de Dios no puede ser interpretada como la mera contemplación de un objeto. Más bien, la visión divina significa un beatificante intercambio vital entre Dios y el hombre. Ya el hecho de contemplar y ver en la creación a Dios, ya entramos en este intercambio vital al cual Michael Schmaus se refiere. Agrega que en medio del diálogo beatífico, Dios se abre al hombre con su propia faz, ya no mediante una figura extraña. El diálogo con Dios está caracterizado por la plenitud y la seguridad, y a la vez por una constante intensificación. Sería precipitado afirmar que la humanidad, una vez llegada a Dios en Cristo y por Cristo, quedará como petrificada en una medida siempre e igual de riqueza, de plenitud, de alegría, de conocimiento y de amor. El diálogo con Dios está sometido a un interminable proceso de intensificación. Dios puede abrirse al hombre con una profundidad cada vez mayor, y en virtud de su infinitud, ese proceso nunca llegará a su fin. La vida de la comunidad parusíaca constituye un movimiento sin fin. Un movimiento sin fin, claro. La gracia, y con esto concluyo, al ser una inhabitación trinitaria, va completando, va santificando a las personas. Y cuando uno pasa a la eternidad, recordemos que Dios es un eterno presente continuo, sigue esa unión transformante, no conoce límites, porque Dios en esencia es infinito. Por eso tomemos conciencia, abramos hoy la mente. En este día pascual, gocemos de esta luz pascual que hoy Dios nos trae a través de esta formación.